Muy bien, pues habiendo visto un día, habiendo hablado sobre la belleza, otro día sobre la sabiduría, hoy toca, si se puede decir así, hablar sobre la universalidad. Toda labor creativa, también la arquitectura, exige una cierta renuncia a lo más personal para alcanzar una mayor universalidad. Así se expresan nuestros protagonistas, un poeta, un filósofo y un arquitecto. T.S. Eliot, Ortega y Gasset y don Alejandro de la Sota. ¿Qué tienen que ver entre ellos? Eliot, que muere en el año 1965, y ahora no voy a decir que levanten la mano los que no habían nacido todavía en el 65, que habrá alguno que no hubiera nacido todavía en el 65. Es un escritor norteamericano. Eliot nace en Estados Unidos, pero se va a Inglaterra y se acaba nacionalizando inglés. Escribe ensayos y poesía como Los Ángeles. Ortega muere en el 1955. Don José Ortega y Gasset, los así muy confianzudos, hablan de don José. Pues muere en el 55. Es un filósofo español heideggeriano, de Heidegger. ¿Habéis estudiado algo de filosofía en el bachillerato? Sí, pero súper No. por encima. O sea que Heidegger ni te suena, alemán, de esos tiempos, y don José Ortega era muy aficionado a Heidegger. Ortega es un filósofo español heideggeriano, claro y transparente. Y Sota es un arquitecto español lacónico y baquiano. Me parece que el otro día ya hice un comentario, ¿no?, sobre el libro de Sota. El lacónico, sí. Y baquiano, pues eso de que tocaba por las mañanas, nada más levantarse, una sonata de Bach, que no, parece que no está mal, ¿no, profesor? Los tres autores podrían haberse conocido entre ellos porque son coetáneos. Se hubieran sorprendido de cuántos puntos en común tenían el poeta con el filósofo y con el arquitecto. Los tres coinciden, cada uno en su género, poesía, filosofía y arquitectura, en la exigencia de una cierta sobriedad expresiva, una cierta renuncia a la excesivamente personal como condición para llegar a ser más universales, la universalidad que todo creador anhela. Evidentemente, independientemente ya de vanidades, que todos somos vanidosos, algunos somos más vanidosos todavía, pero evidentemente hay un deseo de universalidad en lo que uno hace, que trascienda, que transmita. Eliot, empezamos con Eliot, ¿no? Bien. Eliot, en sus ensayos What is a Classic, que ya el otro día lo comentamos, defiende con contundencia la necesidad de una cierta renuncia a lo más personal en aras de esa universalidad. Este texto traduce el discurso que él hace. Le nombran en Londres, ya siendo ciudadano inglés, le nombran presidente de la Sociedad Virgiliana. Virgilio en Perú, ¿se sabe quién es? Virgilio no. Virgilio, era un tipo estupendo, ¿no? Entonces le nombran presidente de la Sociedad Virgiliana de Londres en el 44 y dice, cuando un autor, y ahora hablo con palabras de Eliot, cuando un autor en su predilección por la estructura elaborada parece haber perdido la habilidad de decir las cosas sencillamente, cuando su adicción al ornato, la palabra ornato, sí, adorno, ornato, cuando su adicción al ornato se vuelve tal que dice elaboradamente lo que debería decir con sencillez, lo que yo os ponía como ejemplo del te amo, o y por ende restringe los alcances de su expresión, el proceso de complejidad
deja de ser saludable y el escritor empieza a perder contacto con la palabra hablada. Prueben ustedes a cambiar en este texto que acabo de leer la palabra autor, escritor, literatura por la palabra arquitecto, y serviría perfectísimamente para expresar lo que yo quiero transmitir. Y sigue diciendo Eliot: llega pues un momento en el que una nueva simplicidad, incluso una relativa crudeza, es la única salida. Ya adelanto, como luego pondré algunas obras mías, adelanto que estamos hablando de universalidad en un sentido también más abstracto. O sea, yo después yo puedo optar por una solución formal más contenida, más austera, más sobria, más cruda, con esta expresión de crudeza, pero no significa que sea la única solución. O sea, afortunadamente los arquitectos, bueno, pues a lo largo de la historia ha habido momentos donde un estilo se ha impuesto o han seguido unas líneas. Ahora mismo yo no creo, sino que es así, tenemos la suerte de, por el momento cultural en que nos situamos y habiendo pasado ya todo un periodo de la historia que nosotros ahora seguimos poniendo en pie, tenemos, yo creo, que una mayor libertad, si somos profundos, de hacer las cosas bien, no con una única solución. Sacrificar algunas potencialidades para explotar otras es hasta cierto punto una condición de la creación artística. Hay que decidir. Mar Rothko, ¿os suena en Argentina? Mar Rothko, el pintor que el otro día pusimos alguna imagen, ¿no? Pues evidentemente Mar Rothko opta por hacer una pintura abstracta en vez de hacer una pintura figurativa. O sea, las pinturas que tenemos en esta sala, en este salón, son todas figurativas, no en vano son retratos, pues si son retratos, pues no se van a parecer a su tía, se van a parecer a su padre, se van a parecer a ellos mismos. Pintura figurativa, pintura abstracta, hay una decisión, uno tiene que decidir. Sin la aplicación constante del parámetro clásico nos encaminaremos hacia lo provinciano. Y Eliot emplea en inglés el término provincial, que traducimos en castellano como provinciano, que es más despectivo. Alguien que es muy provinciano. En cambio, he's a bit provincial, queda más elegante. Sin embargo, está dando caña a Eliot a lo provinciano. Esta distorsión, vuelve a decir, sigue hablando Eliot, esta distorsión hace que se confunda lo contingente con lo esencial. Contingente, lo que pasa el tiempo, con lo esencial, con lo que permanece, con lo permanente. Lo efímero con lo permanente, dice él. Mi preocupación, la de Eliot, aquí es solo la medida correctiva contra el provincianismo en la literatura, porque lógicamente está hablando de literatura. El progreso de un artista constituye un ininterrumpido sacrificio personal, una constante negación de la personalidad. Luego nos extenderemos más cuando hablemos de arquitectura, de Sota o del mismo Ortega, y hablaremos, ya adelanto, aunque no aparecerá luego, alguna imagen de Gaudí. ¿Hay alguien catalán por aquí? ¿No hay ningún catalán? Sí, aquí. Ah, bueno, sí, el de Barcelona, es verdad. El de la beca. Bien. Bueno, pues Gaudí, ya el otro día, no sé por qué, en una de las dos charlas yo dije que mi madre querría que yo hubiera sido como Gaudí de pequeño, y no lo consiguió, evidentemente. Gaudí, que es maravilloso, pero no es, si entendéis muy bien que la arquitectura Gaudí en Buenos Aires, si os suena, en Perú también. Bien, pues Gaudí es poco trasvasable. Yo diría, no sé qué ejemplo poner ahora en la música, pero también
evidentemente, en cualquier labor creadora, los que son excesivamente personales son después difícilmente transmisibles, menos universales, que es la idea que yo estoy tratando en esta charla de hoy de trasladar. Queda por definir este proceso de despersonalización y su relación. ¿Hay algún italiano aquí? ¿Italiano? Sí. Bueno, pues yo diría un arquitecto italiano que yo admiro y quiero muchísimo, que es Carlo Scarpa, pues también, que es maravilloso, pero no es fácilmente transmisible. Es copiable, igual que Gaudí, serían copiables, pero no transmisibles en el sentido del que estamos hablando. ¿Se entiende, no? ¿Tú eres de Madrid? ¿Se entiende lo que estoy queriendo deciros? Es en esta es que a veces las palabras también son traidoras, igual que el provinciano se entiende muy bien por qué lo emplea Eliot. Despersonalización podría parecer a alguno o a alguna, le podría parecer peyorativo. Entonces no puede ser personal la arquitectura, no, puede ser muy personal, pero no personal en el sentido de incapaz de ser transmitida. Y su relación con el sentido de la tradición. Es en esta despersonalización que puede decirse que el arte alcanza la condición de la ciencia. Aquí se atreve Eliot incluso a esta comparación, que es también exagerada, pero clara para entenderlo. Casi acaba siendo una cosa casi científica. La ciencia sí se puede transmitir. Lo científico es transmisible. De hecho, está claro, ¿no? A ver, y vuelvo a citar aquí, estas referencias de Eliot aparecen en ese libro que os recomendé, que lo edita la Universidad Nacional Autónoma de México, con este título, y que lo tenéis, de luego por Amazon se puede pedir. Aquí en Madrid yo lo he intentado varias veces y no, pero el librito pequeño, el otro día poníamos ahí la portada, ¿no? Bueno, Eliot. Y de Eliot saltamos a Ortega. Don José Ortega en España ahora ya a las generaciones vuestras es menos conocido, menos popular, pero en las generaciones nuestras y las mías y también las tuyas, aunque seas más joven, Ortega era como un héroe nacional. Era el filósofo por excelencia. Y este Ortega, que era aparte de ser listísimo e inteligentísimo, era un insensato, se atreve a ir a Darmstadt en Alemania, a un congreso de arquitectura, donde en teoría se hablaba básicamente de arquitectura, y se atreve a opinar sobre arquitectura. Bueno, pues así le va, claro. Ortega, en su ensayo en torno al coloquio de Darmstadt, llega a decir, y ahora son palabras de Ortega: el estilo, en efecto, representa en la arquitectura, él directamente está diciendo aquí arquitectura porque el coloquio y el congreso era de arquitectura, y aquí ya, igual que antes he dicho que lo de Eliot habla de literatura, y si cambiamos la palabra literatura por arquitectura, aquí lo que sugiero es cambiemos la palabra arquitectura por literatura o por filosofía, y iría perfecto. El estilo representa en la arquitectura un papel peculiarísimo que en las otras artes, aun siendo más puras artes, no tiene. La cosa es paradójica, pero es así. En las otras artes, el estilo es meramente cuestión del artista. Él decide, ciertamente con todo su ser, y en una manera de decidir más profunda que su voluntad, y que por ello toma el aspecto más de forzosidad que de albedrío. Decide por sí y ante sí. Un arquitecto tiene muchos más condicionantes. Si hablábamos el otro día de la utilitas, la firmitas y la venustas, la utilitas, pues y veíamos, también yo hablaba que un pintor puede hacer patochadas y no pasa nada, no es peligroso, pero en cambio un arquitecto sí,
o hay unas economías, hablaremos ahora cuando hable yo de mis cosas, por la última casa que pondré, es la casa más económica que he hecho. Y curiosamente, podría decir ya, adelantar que es la más universal. Pues bueno, pues su estilo no tiene, y termino, me salto unos trozos porque si no me voy a pasar aquí leyendo como un cosaco. Pero en la arquitectura, su estilo ni tiene ni puede depender de nadie más que de él mismo. Pero en la arquitectura, eso es el artista, pero en la arquitectura no acontece lo mismo. Si un arquitecto hace un proyecto que ostenta un admirable estilo personal, no es, estrictamente hablando, un buen arquitecto. Yo no me atrevo, pero Ortega sí se atreve a decir esto, así de claro. No se me pasan por la cabeza 1000 ejemplos de arquitectos que a lo mejor vosotros, si sois todavía jovencitos, admiráis, que se permiten unas veleidades, unas bobadas y unas tonterías que decís, ¡ah! Esto debe ser la nueva arquitectura, ¿eh? Que a mí me lleva a pensar en un arquitecto extraordinario como es Gaudí y cómo su exceso de personalidad, la de Gaudí, le resta la universalidad que sí tienen Mies van der Rohe o Le Corbusier. Uno dice, bueno, pues esas tres obras, uno dice, ¿cuál es mejor? No, es ridículo hacer una comparación de cuál es mejor de las tres obras, pero sí, evidentemente, esa preciosísima obra de Gaudí es difícilmente repetible o difícilmente extraíbles consecuencias universales. En el centro, la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, pues no es el momento, pero podríamos hablar de cómo el plano a la altura de los ojos se convierte en línea, como el plano horizontal, entre dos planos horizontales, el paisaje queda subrayado y enmarcado con este marco horizontal, o como en la Villa Savoy, pues aparece un tema estructural muy sencillo, muy claro, muy hermoso, fácilmente, pero no por ser fácil, sino transmisible. ¿Se entiende? ¿Sí? Quería preguntarle si esas dos obras podrían ser repetibles o imitables. Yo diría, a ver, el calificativo de repetible, hombre, a ver, hoy no voy a poner yo la Olney Spanu, una casa que hice a las afueras de Nueva York, pero evidentemente la Olney Spanu tiene mucho de la Farnsworth. Son dos planos horizontales con una estructura intermedia, aparecen otros temas de una estructura más densa, con más pilares equidistantes sobre una trama, pero evidentemente late el espíritu, el aroma de Mies van der Rohe y de Mies van der Rohe en esta casa. O sea, repetible, imitable, inspirable, inspiración, claro que sí. Claro que puede uno seguir inspirándose. Y sigue Ortega. Imagínense una ciudad construida por arquitectos geniales, pero entregados cada uno por sí a su estilo personal. Cada uno de esos edificios podría ser magnífico y, sin embargo, el conjunto sería bizarro y se atreve a decir Ortega, intolerable. Yo estoy pensando ahora mismo en muchas cosas de las extensiones de las ciudades españolas o de Madrid, ¿no? Intolerable. En tal conjunto se acusaría demasiado, como a gritos, un elemento de todo arte en que no se ha reparado bastante, lo que tiene de capricho. No podríamos ver el edificio consistiendo en la soberana objetividad de un grandioso cuerpo mineral, que esto no voy a extenderme, sino que en sus líneas nos parecería ver el impertinente perfil de un señor a quien le ha dado la gana de hacer aquello. Esto parece que Ortega estuviera hablando de algunos arquitectos contemporáneos de hoy día, que hacen lo que les da la gana, o sea, pierden toda esa relación con todo lo demás, pierden ese sentido de la unidad
pero sobre todo en el tema que estamos hoy se pierde esa universalidad que se consigue a través de una cierta renuncia, a ser tan expresivos como Gaudí, tan expresivos como Scarpa o tan expresivos, podría seguir poniendo nombres. Bueno, y de aquí saltamos a Sota, el tercer punto de apoyo de la charla que va a ser breve de hoy y luego se compensa o se complementa con las obras. Alejandro de la Sota. Está uno cansado, decía Sota, de ver cómo se persigue la belleza y la bondad de las cosas, tal vez sean lo mismo. Vosotras estudiasteis el unum, el verum y el bonum, ¿te suena? La unidad, la verdad y la belleza. Otro día hablamos. Como con añadidos embellecedores, sabiendo que no está ahí el secreto. Decía mi inolvidable, el catalán reconoce aquí a Coderch. Este José Antonio Coderch, de tiempos de Sota, es un arquitecto de Barcelona maravilloso, pero maravilloso, y era tan fuerte y tan duro. Sota y este eran los dos muy estrictos, estaban muy en línea, por eso los saco, o lo de Sota, es decir, resumirlo como lacónico, yo creo que es bastante expresivo. Y Sota dice de Coderch: decía mi inolvidable amigo José Antonio Coderch que si se supone que la última belleza es como una preciosa cabeza calva, por ejemplo, Nefertiti, está diciendo Sota que decía Coderch, es necesario haberle arrancado, y la expresión es dura, cabello a cabello, pelo a pelo, con el dolor del arranque de cada uno a uno de ellos. Con dolor tenemos que arrancar de nuestras obras los cabellos que nos impiden llegar a su final sencillo. Yo creo que es muy expresivo, parece incluso cruel. Yo no sé si en la música se podrían aplicar también estos criterios. Pero el dolor es un poco excesivo, pero claro, el Puye, Estas expresivas palabras de Alejandro de la Sota cierran el libro sobre su obra y ante la vida de este gran maestro de la arquitectura española que comenzaba cada día tocando al piano una sonata de Bach. Bien, la arquitectura de Sota posee esa extremada elegancia del gesto justo, de la frase exacta que de tan precisa roza el silencio. Silencio de su obra y de su persona que posee la difícil capacidad de fascinarnos, tan cerca de la poesía, del aliento poético, de la música callada. La arquitectura de Sota queda plasmada especialmente en el Gimnasio Maravillas, que es esta imagen que estáis viendo. Los de Madrid la conocéis, habéis estado, supongo que alguna vez en la escuela se organizan a veces algunas visitas, ¿no? Pues este Gimnasio Maravillas, que lo pongo y curiosamente luego voy a poner mío un gimnasio para la Francisco de Vitoria. Yo no diría que sea más sencillo, es más sencillo porque también era más sencilla la situación. En este caso, Sota tenía que hacer este gimnasio al borde de una calle muy concurrida y encima de este gimnasio hay unas pistas deportivas. No es como el que yo voy a enseñar mío, que arriba nada más que está el cielo y el aire. En este caso, esa estructura tiene que aguantar arriba unas pistas polideportivas, con lo cual se complica la estructura un poquito. Cuando se le preguntaba, por las mismas razones por las que no es fácil entender la pintura de Rothko, esa sencillez de la arquitectura más lógica le hacía decir a Sota: creo que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla. Un poco fuerte y duro, ¿no? Y cuando se le preguntaba sobre el gimnasio del Colegio Maravillas, decía que se limitó a responder con un escueto: se resolvió un problema. Y podríamos ligarnos o traer a colación una vez más la utilitas vitruviana, pero
En este caso yo añadiría un comentario que era lo que yo iba a sacar antes de eso cuando preparábamos, que hay un tema que es el reposo de los proyectos. Cuando una cosa recomendabilísima cuando sois arquitectos, los que seáis ya arquitectos y estáis construyendo algo, es más que recomendable, pero también los que sois todavía alumnos y estáis proyectando, es el dejar reposar los proyectos. Yo la experiencia personal que puedo transmitir es que cuando dejo reposar un proyecto, no digo un mes, ¿no? Porque si no se olvida uno, pero sí un día o un par de días, cuando uno vuelve, uno ve, clac, 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 clac. Igual, no voy a decir, igual que el otro día, a ver, que levanten la mano los que escriben poesía. Pues los que escribís poesía, sabéis perfectamente que si cogéis un poema escrito hace unos días o ahí los tiempos pueden ser más largos, de repente en el poema, se corrige con facilidad. Se ven más claras las cosas. El reposo, el tiempo, ayuda a limpiar, a hacer esa limpieza. Que no tiene nada que ver, por favor, y entendedme si estoy hablando de renuncia y universalidad y estamos terminando con Sota, no tiene nada que ver con minimalismos ni nada que se le parezca. Yo no estoy aquí defendiendo ni viniendo a estas charlas con vosotros a defender una... Por eso lo de hoy iba a decir que no me gusta tanto el enseñar obras mías en unas charlas así, pero como lo habéis pedido de manera tan vehemente, pues no me queda más remedio que haceros caso. Pero yo no estoy aquí predicando ni defendiendo minimalismos, que los odio, ¿no? Un minimalismo, puede decir, ¿qué dice usted? O me amas o no me amas, pero no es que soy minimalista, no. Estoy defendiendo lo que habéis entendido bien a través de las palabras que estoy leyendo. Bien, bueno, y luego se extendía la charla con otros autores, pero la he recortado para no alargarnos. Entonces ahora voy a poner algunas obras mías. Y empezamos, doy un salto, y uno puede decir, anda, ¿qué demonios es esto? Esta mañana, en un último repaso, yo decía, no sé si hay aquí, por casualidad, puede haber alguno que haya sido alumno de Antón García Abril. Antón García Abril es un arquitecto estupendo, jovencito, que está ahora en Estados Unidos y está haciendo algunas cosas con superficies como esta pieza que hay en la parte de arriba, como si fueran nubes, con hormigón y con piedra, unas cosas hermosísimas. Esto en concreto es una escenografía. Cuando antes te he preguntado lo de Aristófanes, pues bueno, pues para esa obra, donde aparecerán luego los personajes, y para esa escenografía yo proponía, y estoy hablando de universalidad y estoy intentando, y de renuncia, proponer una cosa tan sencilla como es esta, un plano horizontal abajo y un plano arrugado, una nube arriba. Y a esa nube, cuando has preguntado tú antes si se podía copiar o inspirarse, bueno, pues por ahí aparecen. Bueno, estos son los dibujos con el vestuario de los personajes de Medea y de los personajes de esa obra de teatro. Y esa nube está inspirada. Uno dice, bueno, pues está más que inspirada, está copiada. Usted ha copiado ahí el manto del éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Bernini lo habéis estudiado, como arquitecto, como escultor, como todo. Era un genio. Bernini era un tío tan maravilloso que le llama el rey francés, don Luis XIV, le llama para hacer el Louvre, el Museo del Louvre. ¿Podéis levantar la mano los que hayáis estado en el Louvre, en París? Bien. Bueno, pues el Louvre lo iba a hacer Bernini. Hay un libro precioso de un tal Chanteloup, que
del viaje del señor Bernini a París, el Chanteloup lo escribe, no sé por qué lo escribe en italiano, pero a Parigi, por ver de hacer el Louvre. Entonces, el pobre Bernini hace una cosa con curvas, muy a lo Bernini, lógicamente, precioso. Al rey no le gusta y Bernini se baja los pantalones. Esa expresión española, ¿se utiliza en Perú esa expresión? No, es muy fea. Se baja los pantalones y hace una solución recta, todo recta, elimina todas las curvas y hace unos pabellones rectos que son los que después, pasados los años, copiará el que hace el Louvre, lo buscáis, pero no, se tiene que volver, no voy a emplear otra palabra, otra expresión española menos correcta, se tiene que volver a su casa. Curiosamente, ese texto es muy bonito, es casi novelado, porque va contando cómo Bernini por las ciudades. Bernini era un personaje muy popular en aquella época, sin medios de difusión como tenemos ahora, pero iba parando en la ciudad en la que iba parando para quedarse a dormir, en las ciudades, en carromato, en carricoche, salía a la ciudad a recibirle, unas cosas muy, muy bonitas. Bueno, pero estamos hablando de Bernini, que esta imagen maravillosa de Santa Teresa, pues bueno, lo que está es copiada, fusilada, supongo que ahora la podríamos hacer con una impresora 3D, en tamaño grande, hacer esa nube para que las nubes de Aristófanes pudieran representarse en ese espacio. El vestuario también está diseñado, no voy a seguir porque si no, no acabaría. De ahí pasamos a una obra de hace unos años, que es una tumba en Venecia, en San Donà di Piave, y en esa tumba lo mismo, vuelve a aparecer, uno dice, bueno, igual que digo que para hacer unos dibujos o para escribir unos textos hay que tener una idea, aquí la idea central era hacer un espacio isotrópico. Y podéis decir, ¿qué? Isotrópico. Pues eso es un cubo de hormigón, y aquí veis un dibujo que isotropía es una condición física que hace que un espacio isotrópico pueda ser leído en todas las direcciones de igual manera. O sea, si nosotros tuviéramos la condición o la virtud de volar o de flotar, podríamos meternos dentro de ese cubo y nos pusiéramos en la posición que nos pusiéramos, siempre veríamos lo mismo. Eso nosotros dentro, ¿se entiende eso, no? Eso nosotros dentro del cubo. Si el cubo estuviera flotando en el aire, el Sol sería capaz de pasar, siempre habría un boquete. Bueno, perdón, no he contado que después ese cubo está abierto en cada esquina, se abre de manera que acaba en el dibujo de la derecha, se ve muy bien, siempre pasa el Sol siempre tiene por dónde pasar. Entonces nos remitiríamos a la clase sobre la luz, donde hablaremos de la luz como materia primera y principal de un arquitecto. Y ya, pues, el texto que tú tienes sobre la música y el aire, pues la luz hace lo mismo que el aire hace con la música, o parecido. Pues en este caso pasaría, yo no sé, instrumento musical que suene igual en todas las direcciones no lo hay, ni tiene por qué haberlo. En este caso hay una idea de isotropía que se aplica aquí y es eficaz. Evidentemente aquí hay variaciones o variantes. La puerta es un añadido más, y el boquete que hay al lado de la puerta también no pertenece a esa serie isotrópica. Aquí se lee bien, aquí está añadido el boquete a la altura de los ojos de la puerta, y en el centro flota una caja de mármol. Si es en Italia y es en Venecia, el mármol que puede ser un Carrara blanco, blanquísimo, puro, purísimo, donde se introducen las cenizas del cliente que me lo encargó, que todavía vive afortunadamente, él y la familia. Entonces, pues por los boquetes va pasando el Sol, en este caso se ve muy claro. Alguien podrá decir, hombre, pero entonces el boquete del suelo, el Sol no va a pasar nunca.
no tiene la propiedad de atravesar el suelo. Dice, no, y por eso está puesto un espejo. Este tema, que lo he repetido ahora en un museo que estoy haciendo en Nueva York, la clienta, no así, mucho más grande el cubo, como sala de exposiciones de un museo de arte contemporáneo, entonces me ha obligado a quitar el boquete del suelo. Y yo, como Bernini, me he bajado los pantalones y he quitado ese boquete, porque había una razón, que era que quería que tuviera más espacio para poder exponer cosas. El boquete en el suelo podría estar, después de una explicación, entenderse, pero no venía a cuento. Bien, después de este San Donat de Piave, de esta tumba isotrópica, espacio isotrópico, en cualquier caso, yo, ahora que estoy poniendo cosas mías, tampoco voy a poner unas cuantas nada más. Lo que sí querría subrayar es que sí hay la voluntad de que las obras de arquitectura y los proyectos de arquitectura que ahora estéis haciendo como alumnos y las obras que hagáis como arquitectos, que todas ellas puedan ser explicadas, no por buscar una explicación complicada, sino por decir, bueno, hay razones. O sea, la razón, yo no sé si ya lo hemos hablado en las otras dos charlas, la razón es también primero y principal instrumento de un arquitecto, ¿no? Y por esa misma cuestión uno puede dar razón de lo que se hace, con lo cual en la tumba está muy claro y muy sencillo, y es sencillo por una obra pequeñita. En una obra ya más grande como es esta de Zamora, eso se trataba de hacer el encargo, que fue concurso, se trataba de hacer unas oficinas frente a la Catedral de Zamora. Ahí se ve la planta de la Catedral de Zamora y a la derecha arriba la planta nuestra. Dices, hombre, pues la planta de usted ahí hace una planta bastante retorcida. Que no, hombre, es la planta del muro del antiguo jardín o huerto de un convento, que es lo que se nos da. Con lo cual, la idea central del proyecto es hacer ese jardín, cerrarlo con unas tapias de piedra, como una caja abierta al cielo, con la misma piedra de la catedral, de manera que es inmediato el diálogo. Ahora no se trata de copiar o de inspirarse, pero sí, en este caso, que el diálogo, utilizar las mismas palabras en el material que con quien se quiere dialogar. Entonces, en ese caso, esta sección que está en esta casa, está por una casualidad, bueno, no casualidad, la traigo adrede, está arriba en el museo. Cuando entramos en esta santa casa de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se nos pide que regalemos una pieza. Entonces yo regalé esta pieza, que era la maqueta, una maqueta grande de la sección de Zamora. Se ve el muro de piedra, un trozo del muro. En ese muro hay perforaciones, boquetes. Esos boquetes son boquetes para poder ver y dialogar visualmente con la catedral, y dentro está la caja de cristal, de la cual hablaremos ahora. Bueno, pues dar razones, poder explicar un proyecto, hay que poderlo explicar. Igual que uno puede decir, pues este niño, tú has nacido en Buenos Aires, has nacido en Buenos Aires, te llamas Josué, tienes tantos años, mides tanto, o sea, se pueden dar una serie de datos que son hijo de fulanita y menganito, o sea, toda una serie de datos. Entonces, en un proyecto nunca, y en la clase de hoy el término sería preciso, nunca puede ser fruto de un capricho. Incluso en la música, el otro día no lo hemos hablado, pero incluso en la música, un músico que hace una pieza caprichosa, incluso la titula Capricho, alguna que yo me conozco, ¿no? No es peligroso, o sea, puede hacerlo, pero un arquitecto no se puede permitir el lujo de hacer un capricho. Vamos, se lo puede permitir, pero así les va después al cliente, a la ciudad, a todos. Bueno, en este caso, sí. ¿Un golpe de inspiración se podría considerar un capricho? A ver, un golpe de inspiración. ¿Y qué es la inspiración? La inspiración
A ver, yo ahora no soy experto en inspiración, pero evidentemente la inspiración en el caso pero yo diría el caso de la arquitectura, pero también de la música y también de la pintura, hay toda una cultura, hay una historia, que la inspiración no es una cosa que venga, es fruto de un tiempo, de un reposo, pasa algo misterioso, ¿no? Tú, cuando tu ordenador te funciona bien, a mí me funciona muy mal, soy un desastre, pero de las cosas que me ponen como excusa mis colaboradores, no, es que está digiriendo. Entonces ve uno una cosa que hace así, no, está digiriendo y tarda un tiempo. La inspiración no viene algo misterioso, ¡pum!, que un día, en un momento dado, no creo en esa inspiración. Si me permites, Alberto, Sí. parece que era Stravinsky, estoy seguro, pero creo que era Stravinsky el que decía que era muy descreído de todas estas cosas, la inspiración, fruto de un mal entendimiento del 19. Stravinsky creo que era quien decía, si llega la inspiración, y describía la inspiración como tal, si llega la inspiración que te pille trabajando. Más claro agua, ¿no? Pues eso, si llega la inspiración, que te coja trabajando, ¿no? Bien. Bueno, estábamos en el proyecto de Zamora, frente a la catedral, que dice uno, bueno, pues ¿es tan original? No, yo había hecho antes otro proyecto que tiene muchos puntos en común en Inca, Mallorca, que era también pues unos espacios que se recogían, pues era una planta triangular, se nos daba una planta triangular, entonces lo que yo hacía era el borde de la planta se recogía con unas tapias de piedra y dentro se trazaba una trama cuadrangular que cuando fuera edificio, en el triángulo ya de dentro eran pilares que iban a recoger esa estructura. ¿Os suena la palabra a vosotros? ¿Tú sabes lo que es ¿Has utilizado alguna vez en tu vida un cartabón o una escuadra? ¿Todavía? Ayer mismo. Ayer. ¿Pero no dibujáis con AutoCAD? Sí, pero a veces también O sea que tenéis... ¿Puede levantar la mano alguien que no sepa lo que es un cartabón o una escuadra? Tú sí sabes. Ah, pues eso. Bueno, pues entonces aquí tenemos el triángulo exterior, contenedor, luego la cartabón o escuadra. Quiere ser un cartabón, pero después acaba siendo un poco irregular, y luego dentro otra vez otro triángulo de aire. Lo que está al aire se van a plantar naranjos, y lo que está debajo del azul se van a plantar, entre comillas, pilares. Dentro, pues es un espacio que sirve para todo. Eran unas oficinas sin ninguna definición de uso específico, entonces se hace. Por fuera el muro es de marés. Os suena un arquitecto danés que se llama Utzon, el de la ópera de Sydney. Tiene una casa maravillosa cerca de aquí. Es más, estuvimos visitándole y vino a visitarlo un encanto de persona. Y su casa está hecha con marés, que es la piedra del lugar. Por fuera de marés y por dentro de travertino romano, italiano. Travertino romano. ¿El italiano quién está? Pues es travertino romano. Y era un proyecto muy sencillo y muy claro, muy claro. Y evidentemente parte del pie forzado del triángulo que se nos da. Se nos da un triángulo, un solar con forma triangular en esa zona de Mallorca. Veis, en planta está muy claro, también muy claro que la caja de dentro, que son oficinas, aquí ya no son las de Inca, sino aquí había un programa concreto, que es el que se establece ahí, con una solución que va a ser el tema central de este proyecto. Hay un tema central que es la caja de fuera de piedra arenisca como la de la catedral, y la de dentro de vidrio. Quería yo traer adrede estas secciones primero para ver lo bien que me trabaja la gente que trabaja conmigo, trabaja así. Están un poco picados porque hay alumnos que se bajan
esto lo digo, pero después lo borráis de vuestra memoria rápidamente. Hay alumnos que se bajan, yo tengo mi página web, tú cuando sonríes, sonríes con conocimiento de causa. Hay alumnos que se bajan de mi página web estos detalles constructivos, les cambian algunos datos, ponen su nombre y parece que fueran suyos. Pues eso no se debe hacer, se debe hacer estudiarlos. Bueno, pues en este caso el muro de piedra grande, y ya veis que el cerramiento de vidrio de hay un sótano y después 2 plantas encima, y esas 2 plantas, el cerramiento es de vidrio, y el vidrio decís, ¿y por qué es una especie de pasillo? Bueno, esto volvemos a verlo desde fuera, yo creo que es muy bonito, y desde dentro lo que hay es un primer vidrio que cierra, cierra lo que es el recinto interior, y un segundo vidrio separado, 1 metro, para que sea como un pasillo donde se pueda circular para limpiar. No tiene espacio suficiente para poder limpiar. Si fuera más estrecho, no se podría pasar. Es el que es vidrio doble, cámara de aire y vidrio doble. Bueno, pues aquí lo que se hace es, se separa, se hace un vidrio doble para el interior y un vidrio doble para el exterior, con lo cual se consigue que esa cámara accesible para limpiar y también para insuflar aire caliente o aire frío y climatizar, con lo cual se resuelve todo con una idea muy sencilla: muro exterior de piedra, doble muro interior de vidrio y el interior. Punto, tan sencillo como eso. En este caso, ya el otro día yo apunté el tema de la esquina, ¿no? Cuando hablábamos de las 2 fachadas, como la esquina, que es un tema universal en la arquitectura, siempre aparece, pues habrá que tomar decisiones, es decir, ¿cómo lo hago? En este caso, el muro de piedra, aquí, claro, como sois arquitectos casi todos, entendéis perfectamente que en la esquina, la piedra de la esquina es más gorda porque va a mostrar su grosor. En cambio, las piedras que no están en la esquina son más delgadas porque solo van a mostrar su cara. ¿Se entiende, no? Con lo cual, uno pone las piedras de la esquina gordas y parece que todo estuviera hecho con piedra gorda. Tiene pues esa idea clara de qué se quiere con la esquina. Después se graba un latinajo diciendo "hic est pietra angularis, ¿no? Con los números en romano. Y también con el vidrio se hace lo mismo. No, se hace lo mismo, se entiende. No es que se haga lo mismo vidrio gordo y vidrio delgado, sino que se juega o se trabaja sobre la esquina, que es importante, que luego lo veremos más los de la Francisco de Vitoria en el polideportivo de la Francisco de Vitoria, que es el que vamos a ver ahora. Del proyecto de Zamora pasamos a este. Este es un polideportivo para la Universidad Francisco de Vitoria, de la cual hay aquí algunos estudiantes, y bueno, pues esto era muy sencillo, hacer un cajón lleno de luz para poder jugar, para poder desarrollar desarrollar los juegos que fueran. La pista tiene que ser con las medidas que se nos piden para poder jugar legalmente a lo que fuere. La estructura tiene unas dimensiones grandes, con lo cual lo más lógico, no porque a uno le gusten o le dejen de gustar las estructuras compuestas, las cerchas que llamamos los arquitectos, sino porque es lo lógico. Si ahí en vez de poner cerchas, si aquí en vez de ser Campo Baeza estuviera Mies van der Rohe, ¿qué hubiera puesto Josué? Pues vigas de alma llena, que tenían que ser enormes. Pues lo que hizo muchas cosas, algunas cosas Mies van der Rohe cuando tenía que cubrir una luz estructural grande, pues seguía poniendo vigas de alma llena, una viga completa, pero salían vigas gordísimas, que eran hermosísimas, carísimas, etcétera, pero bueno, en este caso la lógica lleva a esto. Aquí, la primera idea del proyecto era haber hecho las 4 paredes luminosas, o sea, translúcidas, de vidrio translúcido, y luego ya el sentido común, el tiempo y la razón te llevan a decir, las dos fachadas norte se dejan translúcidas y abiertas, y las 2 fachadas sur, que van a tener problemas de temperatura, se van a dejar ciegas y aisladas.
El conjunto era el pabellón polideportivo más un aulario, como se ve en esta sección muy claramente. Es muy bueno hacer maquetas, ¿eh? Ahora alguno, no sé si ya salió el tema en alguna de las dos charlas anteriores, yo digo en plan de broma que un render, aquí si yo dijera ahora que levantaráis la mano los que hacéis render muy bien hechos, levantaríais la mano casi todos, ¿eh? ¿A ti se te dan bien los render? ¿Has puesto un render debajo de la luz del sol alguna vez? ¿No? Bueno, en cambio, si haces una maqueta la has puesto debajo de la luz del sol, pues eso. Pues con eso queda dicho todo. Es muy bueno hacer maquetas. Y las maquetas también yo recomiendo, me repetiré muchas veces, pero no me importa. Si alguna cosa la repito es porque es importante. Las maquetas no son el resultado final. Hay veces que la gente espera que la maqueta ya dice, aquí está todo. No, la maqueta lo que sirve es para en un momento ya avanzado, el poder hacer, no solo ponerla debajo del sol, sino hacer una reflexión profunda, una reflexión, si vale la broma, en 3 dimensiones. Bien, pues aquí hay maquetas. En esta maqueta, por ejemplo, ya estamos trabajando sobre la esquina. Si una pared es opaca y la otra pared translúcida, dice uno, bueno, ¿vale? No vale, porque daría raro, tanto desde dentro como desde fuera, una esquina que tuviera una cara translúcida y otra opaca. En este caso se decide que la que revuelve es la opaca, de manera que queda muy bien resuelta la esquina, que después tendrá su compensación, como veréis en imágenes posteriores. Maquetas a escala grande, para ver los detalles constructivos también. Aquí se entiende muy bien el polideportivo, que es la pista polideportiva, el elemento servidor con los vestuarios, aseos, etcétera, y a la derecha el aulario en su planta baja. Y ahora la construcción. En la construcción también, y estamos hablando, no se me va de la cabeza, que sigo queriendo que el tema central sea universalidad y renuncia, estamos hablando de las cerchas, la emoción que uno siente cuando, después de haberla calculado, dibujado, proyectado, se hace en realidad delante de esa cercha, yo diría en plan demagógico, lloré. Pues yo no me acuerdo si lloré o no lloré, pero que me sentí muy emocionado porque ves que una cosa tan sencilla, pero a la vez tan potente, pues está ahí. Aquí tomamos, en este momento yo había tomado una decisión que era muy práctica, que era que las pintaran antes de subirlas y luego las repasaran, porque pintarlas arriba es más lío, ¿no? Y aquí ya aparece la esquina, otra vez la esquina, dice, si antes habíamos hablado la esquina opaca o translúcida o lo que fuera, aquí tomo la decisión de que en vez de haber un pilar en la esquina, no lo hay para poder hacer una esquina de vidrio, y entonces hay que armar un poco más la estructura y es una preciosidad. Hay que reconocer que esto es muy sencillo. Ahora los que estáis en la Francisco Vitoria, cuando volváis a ver el edificio, os fijáis en esta esquina de manera especial, porque no así a bote pronto no, pues bueno, se refuerzan la estructura de la esquina al quitar el pilar. Esta esquina aparece con un vidrio que es un vidrio simple, el que he dicho antes, doble, pero sin cámara de aire, y alguien podrá apuntar, acuso, que con esa esquina se pierde un poquito de energía, ¿no? Si tuviera vidrio, cámara de aire y vidrio, ese vidrio perdería menos energía. Pero lo que sí, en la globalidad, es como cuando uno pone pimienta en la comida. ¿Tú has cocinado alguna vez? ¿Has puesto un poco de pimienta? Se pone muy poquita pimienta, ¿no? Sí, toma. Lo que voy es, con bromas o sin bromas, es decir, el punto exacto. En este caso, yo decido que se pierde un poquito de energía en esa esquina, pero porque toda la globalidad es muy poquito. Aquí yo estoy orgulloso con los obreros que estaban poniendo el suelo de ese graderío, está hecho con unas piezas. Yo estoy mezclando, pasando de lo más sublime, la universalidad, a
un material como es una cercha, una viga, o un material como es este, que es aquí hay unas piezas cerámicas de 2 metros por 1 metro, de Matimex, es la marca comercial. Es una preciosidad ver las piezas sueltas porque son hasta flexibles, ¿eh? Es cerámica con un cierto grado de flexibilidad que garantiza la no fragilidad y una calidad, y estos lo pusieron maravillosamente bien. Y yo dije, bueno, tan bonito está que quiero hacerme una foto con ustedes. Estaban ellos muy simpáticos y muy contentos. Algún peruano había por ahí. Bien, estos son ya detalles del pabellón con el aulario. Y esta es la esquina, una vez más, esta esquina que mereció la pena, ¿eh? Mereció la pena el poner ese acento, poner esa pimienta en ese guiso. Y ahora vamos a ver 3 casas muy rápidas para no cargaros el tiempo, porque quizá en las obras grandes, ya digo, uno puede poner el grano de pimienta. Las casas, al ser tamaño más pequeño, igual que en la tumba hay una operación, que es un espacio isotrópico, punto, con matices, pero no hay más. Entonces se entiende de un golpe esa universalidad, esa sobriedad, esa renuncia, o en una escenografía de teatro, pues también. Bien, en este caso las 3 casas, hay 3 casas, aquí hay unos esquemas que ya los veréis en su momento. La primera es una de las últimas que he construido, que es la Casa Cala, que por fuera parece tan sobria, y lo es, y por dentro, cuando uno abre el melón, es la concatenación de 3 espacios de doble altura. Un espacio de doble altura con un espacio de doble altura desplazados se conectan y aparece un espacio diagonal. Si al espacio alto de doble altura uno conecta un tercer espacio de doble altura, se produce la concatenación de 3 espacios en un recorrido como helicoidal, que es eficacísimo, sencillísimo, no voy a decir que baratísimo, porque no es una casa pequeña, pero eficacísimo. Aquí se trataba de explicar a la derecha la operación global, a la izquierda del todo el que todo puede ser resumido en una única pieza de papel con esa incisión que se va doblando y el resultado es ese, ¿eh? ¿Ha hecho usted tantas maquetas para eso? Dice, sí, señor. Y ya esta maqueta, que puede ser más definitiva, aquí se entiende muy bien lo que estoy explicando, porque está aquí, ya pedagógicamente no se os ocurre a vosotros hacer una maqueta pedagógica. En mi caso, yo hice esta maqueta que tiene una carga pedagógica grande, ¿eh? Y aquí ya la realidad, y después la luz va apareciendo de diversas maneras. Las plantas, hay un cuadrado madre con una banda arriba servidora de circulaciones, muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo, aquí más desarrollado para que se vea que evidentemente hay que trabajar. Aquí aparecen como regalo las azoteas, los espacios de azotea, ¿eh? Desde fuera aparece esto, en las azoteas hay perforaciones como la que se ve aquí grande para poder enmarcar el paisaje. Estamos viendo el paisaje lejano con las 4 torres que algunos las reconoceréis, ¿no? Los de Madrid las reconocéis. Bien, la segunda casa que traigo es la casa de Blas, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? No tiene ninguna relación contigo, Paco de Blas. Bueno, pues Paco, un personaje entrañable que me encarga su casa. Yo la casa que le hago es esta, que es un podio de hormigón sobre el cual se monta una caja de vidrio. No es el momento de hablar ahora de lo... ¿Tú eres arquitecta? La Argentina. No, pero estoy en la construcción. Ya, pero hablar de lo tectónico y lo estereotómico, no. Pero a alguno de vosotros os sonará por Kenneth Frampton, las teorías de lo tectónico pesante, lo estereotómico pesante y lo tectónico ligero. Pues aquí esta casa de alguna manera es una sublimación de esas teorías y ya está, no tiene más misterio. Aquí se entiende muy bien, dentro del podio se meten todas las funciones y arriba solo está
un cuarto de estar, una estancia, llamadle como queráis, una caja de vidrio debajo de un... Y bueno, pues esto, aquí todavía estamos con las maquetas al principio, en las variantes de las maquetas no solo aparecen las ideas de los arquitectos, sino las economías. En un momento dado, que tiene que ser más barata, pues hay que hacerlo más pequeño, que hay que... esas cosas. Bueno, aquí yo creo que se lee bien el resumen de los esquemas, y la planta de la casa pues es muy sencilla, son piezas conectadas por un elemento de pasillo longitudinal con la escalera, nada más. Insisto, es que, claro, se mete uno aquí, uno explicaría, como estas muchas veces las he explicado en charlas mías, en una charla te alargas, en charlas que hablan sobre la obra propia del arquitecto. En este caso, yo estoy tratando de traerlas aquí como traducción del tema que estoy trayendo hoy a colación, que es la universalidad y la renuncia. Son casas, son proyectos donde en general hay bastante renuncia a muchas cosas para que quede muy centrado, muy perfilado, con mucha precisión la idea madre. Pues aquí, bueno, ya esto, lo de enmarcar o subrayar el paisaje, también es fácil de entender y fácil de entender. La casa sigue estando muy, muy bonita, pasados los años. Otra de las cosas, también en esa universalidad, lo que influye el otro paso del tiempo, el tiempo genérico, ¿no? Cuando el tiempo le pasa a favor a las obras. Por dentro, así de sencillo. No dice, pues si no es nada, ¿no? Y pasamos a la última obra. La última obra, que es cronológicamente la primera de ellas, de las que estamos viendo, es de las primeras casas que hice con unos amigos. Él y ella son maestros de escuela en el sur en Cádiz, en la provincia de Cádiz, cerca de... ¿Alguien ha estado en Vejer de la Frontera? ¿O en Tarifa? Por esa zona. Entonces, ellos me encargan una casa con muy poquito dinero, pero muy, muy, muy poquito dinero, nada. Por otra parte, querían que fuera privada, muy privada, que no una casa abierta al paisaje, sino ellos querían... Ya, otras circunstancias concurrían, pero él y ella, un encanto, querían tener una casa donde nadie les viera. Y muy majos, y muy buena gente. Bueno, pues esta casa es. Esta casa, pasamos a la planta o las secciones. En la sección era hacer una caja abierta al cielo y en el centro la propia casa. O sea, había un patio delante y un patio detrás y la casa en medio. Que curiosamente, ahora viendo ya la planta ortodoxa, la planta real, esto correspondía... A mí no me gusta hablar en mis clases de tipologías. En música no hay esa tentación, pero en la escuela a vosotros habrá profesores que os hayan hablado de tipos, ¿no? Los tipos en la lectura y las tipologías. Pero, sin embargo, en este caso, sí, curiosamente y sin curiosamente, responde a que el patio de delante es el patio de entrada, donde se recibe a la gente, el patio de atrás es el patio donde se almacenan las cosas, y la casa está entre medias. Aquí se divide en tres bandas, la primera banda de patio, la segunda de casa y la tercera de patio, que se tensan con esos 4 limoneros lunares, y luego en el otro sentido transversal, en vez de ser A, hay B, 2B, B. En los extremos están un dormitorio y un baño, en el otro extremo un dormitorio y una cocina, y nada más. Como el dinero era muy poquito, pues lo que se hace es se abren en las 4 esquinas interiores, se abren 4 huecos con un vidrio fijo. No había dinero, ¿no? Podríamos decir, hombre, pues vamos a hacerlo con unas correderas. No había tan poco dinero que se hace con vidrios fijos y solo se abren las puertas en el centro que permiten el paso, la ventilación, todo lo que sea. Y salió muy bien. Aquí yo creo que se lee muy bien en esta maqueta, toda la operación. Me hizo unas fotografías maravillosas un fotógrafo japonés que se llama Isao Suzuki,
Suzuki, que son bien conocidas. Esta foto está tomada a las 5 de la mañana. A mí me hizo levantarme a las 2 de la madrugada para estar ahí a las 4:30, y yo decía, está todo oscuro, oscuro. Y estaba el japonés ahí poniendo su trípode. Y de repente a las 5 empieza a clarear, y empieza a llenarse todo esto de esta luz que veis traducida en estas fotografías hermosísimas. Empezó el plop, 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 plop. Bueno, pues esta casa es así. Antes ya dije el otro día lo de que un arquitecto malo con buen fotógrafo es un hipócrita, ¿no? Y un arquitecto bueno con un mal fotógrafo es un imbécil. Bueno, pues lo vuelvo a repetir, en este caso, lo que fuere. Bueno, con ocasión de esta casa, que me dio muchas satisfacciones, escribí un texto poético. Mi casa en el verano es una sombra entre 4 paredes levantada. Sombra que afuer de oscura es transparente, de tan llena de la luz que allí batalla. La casa en el verano es el sosiego, un lugar donde la calma se aposenta, un remanso de paz donde se vuelve. Mi casa en el verano es una balsa a donde acuden mis náufragos amigos, a desgranar la palabra que conforta, a rescatar el tiempo tan perdido. Nacen allí poemas de la nada, quizá lo más hermoso de la vida. Pero ¿qué y cómo es la casa al fin y al cabo? Es una simple y sencilla arquitectura. 4 altos muros, bien blancos, bien trazados, dispuestos con frugal sabiduría. Un firme suelo de piedra como hallado, como si fuera la tierra que emergiera dando su apoyo a nuestros pies descalzos. Y al fondo y en el centro, allí excavada, una alberca serena y en silencio, recipiente de un agua casi quieta. Una gaviota perdida allí se baña, sin tocarla ni mancharla, casi nada. Y es que el agua, así, en la sombra, es un espejo, periscopio infinito de los cielos. Y en sus 4 puntos cardinales, al horadar la piedra en sus entrañas, han brotado lunares limoneros que abren su blanca flor cada mañana. Y termino. Es mi casa en verano arquitectura en el más pleno sentido del vocablo. Huerto cerrado, Arcadia, paraíso, 4 muros y un árbol y una alberca, y luz y oscuridad acompasados, y el suelo fresco de piedra que da gloria. Cielo en la tierra, pues ¿qué es sino la arquitectura? Muchísimas gracias por la